Homilía del Santo Padre Francisco en la Santa Misa de la Solemnidad de Pentecostés, Basílica de San Pedro, altar de la Cátedra, domingo 31 de mayo de 2020. Lectura dramatizada. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. 1 Corintios 12:4. Así escribe el apóstol Pablo a los corintios. Y continúa diciendo, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios. Versículos del 5 al 6. Diversidad y unidad. San Pablo insiste en juntar dos palabras que parecen contraponerse. Quiere indicarnos que el Espíritu Santo es la unidad que reúne a la diversidad. Y que la Iglesia nació así. Nosotros, diversos, unidos por el Espíritu Santo. Vayamos, pues, al comienzo de la Iglesia, al día de Pentecostés. Y fijémonos en los apóstoles. Muchos de ellos eran gente sencilla, pescadores, acostumbrados a vivir del trabajo de sus propias manos. Pero estaba también Mateo, un instruido recaudador de impuestos. Había orígenes y contextos sociales diferentes, nombres hebreos y nombres griegos, caracteres mansos y otros impetuosos, así como puntos de vista y sensibilidades distintas. Todos eran diferentes. Jesús no los había cambiado, no los había uniformado y convertido en ejemplares producidos en serie, no. Había dejado sus diferencias. Y ahora, ungiéndolos con el Espíritu Santo, los une. La unión de la diversidad, se realiza con la unción. En Pentecostés, los apóstoles comprendieron la fuerza unificadora del Espíritu. La vieron con sus propios ojos, cuando todos, aun hablando lenguas diferentes, formaron un solo pueblo, el pueblo de Dios. Plasmado por el Espíritu que entreteje la unidad con nuestra diversidad. Y da armonía, porque en el Espíritu hay armonía. Pero, volviendo a nosotros, la Iglesia de hoy, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos une? ¿En qué se fundamenta nuestra unidad? También entre nosotros existen diferencias, por ejemplo, de opinión, de elección, de sensibilidad. Pero la tentación está siempre en querer defender a capa y espada las propias ideas, considerándolas válidas para todos, y en llevarse bien solo con aquellos que piensan igual que nosotros. Y esta es una fea tentación, que divide. Pero esta es una fe construida a nuestra imagen, y no es lo que el Espíritu quiere. En consecuencia, podríamos pensar que lo que nos une es lo mismo que creemos, y la misma forma de comportarnos. Sin embargo, hay mucho más que eso. Nuestro principio de unidad es el Espíritu Santo. Él nos recuerda que, ante todo,
Somos hijos amados de Dios. Todos iguales en esto. Y todos diferentes. El Espíritu desciende sobre nosotros, a pesar de todas nuestras diferencias y miserias, para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, y un solo Padre, y que por esta razón somos hermanos y hermanas. Empecemos de nuevo desde aquí. Miremos a la Iglesia como la mira el Espíritu, no como la mira el mundo. El mundo nos ve de derechas y de izquierdas, de esta o de aquella ideología. El Espíritu nos ve del Padre y de Jesús. El mundo ve conservadores y progresistas. El Espíritu ve hijos de Dios. La mirada mundana ve estructuras que hay que hacer más eficientes. La mirada espiritual ve hermanos y hermanas, mendigos de misericordia. El Espíritu nos ama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto. Para Él no somos confeti llevado por el viento, sino teselas irreemplazables de su mosaico. Regresemos al día de Pentecostés y descubramos la primera obra de la Iglesia, el anuncio. Y aún así notamos que los apóstoles no preparaban ninguna estrategia. Cuando estaban encerrados allí en el cenáculo, no elaboraban una estrategia, no preparaban un plan pastoral. Podrían haber repartido a las personas en grupos, según sus distintos pueblos de origen, o dirigirse primero a los más cercanos y luego a los lejanos. También hubieran podido esperar un poco antes de comenzar el anuncio, y mientras tanto profundizar en las enseñanzas de Jesús para evitar riesgos. Pero no. El Espíritu no quería que la memoria del Maestro se cultivara en grupos cerrados, en cenáculos donde se toma gusto a hacer el nido. Y esta es una fea enfermedad que puede entrar en la Iglesia. La Iglesia no como comunidad, ni familia, ni madre, sino como nido. El Espíritu abre, reaviva, impulsa más allá de lo que ya fue dicho y fue hecho. Él lleva más allá de los ámbitos de una fe tímida y desconfiada. En el mundo todo se viene abajo sin una planificación sólida y una estrategia calculada. En la Iglesia, por el contrario, es el Espíritu quien garantiza la unidad a los que anuncian. Por eso, los apóstoles se lanzan, poco preparados, corriendo riesgos, pero salen. Un solo deseo los anima: dar lo que han recibido. Es hermoso el comienzo de la primera carta de San Juan. Eso que hemos recibido y visto, os lo anunciamos. 1:3. Finalmente, llegamos a entender cuál es el secreto de la unidad, el secreto del Espíritu. El secreto de la unidad en la Iglesia, el secreto del Espíritu, es el don, porque Él es don, vive donándose a sí mismo, y de esta manera nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don. Es importante creer que Dios es don, que no actúa tomando, sino dando. ¿Por qué es importante?
Porque nuestra forma de ser creyentes depende de cómo entendemos a Dios. Si tenemos en mente a un Dios que arrebata, que se impone, también nosotros quisiéramos arrebatar e imponernos. Ocupando espacios, reclamando relevancia, buscando poder. Pero si tenemos en el corazón a un Dios que es don, todo cambia. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, gratuito e inmerecido, entonces también a nosotros nos gustaría hacer de la misma vida un don. Y así, amando humildemente y sirviendo gratuitamente y con alegría, daremos al mundo la verdadera imagen de Dios. El Espíritu, memoria viviente de la Iglesia, nos recuerda que nacimos de un don y que crecemos dándonos, no preservándonos, sino entregándonos sin reservas. Queridos hermanos y hermanas, examinemos nuestro corazón y preguntémonos, ¿qué es lo que nos impide darnos? Decimos que 3 son los principales enemigos del don. 3, siempre agazapados en la puerta del corazón. El narcisismo, el victimismo y el pesimismo. El narcisismo, que lleva a la idolatría de sí mismo y a buscar solo el propio beneficio. El narcisista piensa, la vida es buena si obtengo ventajas. Y así llega a decirse, ¿por qué tendría que darme a los demás? En esta pandemia, ¿cuánto duele el narcisismo? El preocuparse de las propias necesidades, indiferente a las de los demás. El no admitir las propias fragilidades y errores. Pero también el segundo enemigo, el victimismo, es peligroso. El victimista está siempre quejándose de los demás. Nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie me ama, están todos contra mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas lamentaciones? Y su corazón se cierra, mientras se pregunta, ¿por qué los demás no se donan a mí? En el drama que vivimos, qué grave es el victimismo. Pensar que no hay nadie que nos entienda y sienta lo que vivimos. Esto es el victimismo. Por último está el pesimismo. Aquí la letanía diaria es todo está mal, la sociedad, la política, la iglesia. El pesimista arremete contra el mundo entero, pero permanece apático. Y piensa, mientras tanto, ¿de qué sirve darse? Es inútil. Y así, en el gran esfuerzo que supone comenzar de nuevo, qué dañino es el pesimismo. Ver todo negro y repetir que nada volverá a ser como antes. Cuando se piensa así, lo que seguramente no regresa es la esperanza. En estos 3, el ídolo narcisista del espejo, el dios espejo, el dios lamentación, me siento persona cuando me lamento, el dios negatividad, todo es negro, todo es oscuridad. Nos encontramos ante una carestía de esperanza y necesitamos valorar el don de la vida, el don que es cada uno de nosotros. Por esta razón, necesitamos
el Espíritu Santo, don de Dios que nos cura del narcisismo, del victimismo y del pesimismo. Nos cura del espejo, de la lamentación y de la oscuridad. Hermanos y hermanas, pidámoslo. Espíritu Santo, memoria de Dios, reaviva en nosotros el recuerdo del don recibido. Líbranos de la parálisis del egoísmo y enciende en nosotros el deseo de servir, de hacer el bien. Porque peor que esta crisis es solamente el drama de desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. Ven, Espíritu Santo, tú que eres armonía, haznos constructores de unidad. Tú que siempre te das, concédenos la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos para llegar a ser una sola familia. Amén.